Aquel que cuando rompió la brecha, cuando salió rompiendo la brecha. En la Biblia hay muchas historias donde usted se empieza a dar cuenta que cada una de ellas se asimilan. Y no sé por qué, si es que Dios quiere que tú empieces a adoptar ese tipo de carácter, ese tipo de actitud, una actitud de emprendedor, una actitud de guerrero valiente, porque Jehová es hombre de guerra, probado en dolores. Jehová es poderoso en la batalla. Y cuando nosotros comenzamos a servirle a este Dios sublime, maravilloso, pero también es un Dios excelso, extremado, poderoso, tenemos que reconocer su característica. Este hombre, cuando el pueblo de Israel pasó por ciertos sitios, había descendencias que se juntaban, y este Caleb venía de una descendencia que se llamaba los ceneos, que eran parte de una descendencia de la familia de Israel, que era de los edomitas. Por eso le dice hijo de Sofón, el ceneseo. Pero él venía de la tribu de Judá, y en la tribu de Judá era una tribu que Dios había escogido, que era para reinar. Era una tribu que Dios había escogido para hacer cosas diferentes. Era una tribu en la cual Dios en este tiempo iba a establecer no solamente un sacerdocio, sino una nación de reyes y sacerdotes, porque nosotros venimos por la descendencia del león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Amén. Pero Dios comienza a través de la palabra mostrando las características del hombre de Dios. Y este Caleb, cuando entra a la tierra prometida como espía, entra con 12 hombres en total en el grupo, y 12 es una señal de gobierno. Y usted sabe que en el gobierno hay gente recta, pero también hay gente que, oh, gracias, no lo dije yo, usted lo permitió, porque usted sabe de lo que le estoy hablando, de lucha. En el gobierno hay gente recta y también hay gente corrupta. Dicen por allá en mi barrio, en La Chaveña, en todos lados se cuecen. ¿Vio? Usted se dio cuenta que usted también sabe lo que dicen en La Chaveña. Aleluya. Y estos hombres, cuando entraron, yo siempre me he preguntado, si la cosa estaba tan mala, ¿por qué se quedaron ahí 40 días? Pregúntate. Hay gente que se acostumbran a su dolor y no salen de su posición. Hay gente como el cuento del perro. Usted sabe el cuento del perro, ¿verdad? ¿Cuántos se lo saben? Pero no todos lo saben. Yo solo voy a hacer por beneficio de los demás. ¿Verdad que sí? Llega este hombre buscando dirección. Diga conmigo, buscando dirección. Buscando dirección. Y llega delante de este hombre campesino que está sentado en un sillón meciéndose, y a su lado un perro. Cuando el hombre se detiene a buscar dirección, le pregunta al campesino dónde queda esta dirección. Y usted sabe, al igual que aquí en La Chaveña, ya también en Puerto Rico, le dicen esta curvita que viene más después, la otra. Y no le dijo que antes de la otra venían como 8 más. Aquí usted entra y dice, sí, más abajito. Luego, luego, ya usted está ahí. Y hay veces que están media hora y dice, qué lueguito. Qué lueguito, porque en la imaginación usted llega rápido, pero en la distancia verdadera se tarda. Solo el hombre se va. Pero cuando él se había ido, se había dado cuenta que el perro tenía una particularidad. Y cuando regresa y viene a preguntarle al hombre de nuevo, el hombre se queda tranquilo dándole las direcciones, pero cada vez que el otro hombre le preguntaba al campesino, el perro y ya el hombre no puede más con la curiosidad y le dice, óigame, pero ¿qué usted le hace al perro? Porque desde que hace rato yo le estoy preguntando, cada vez que le pregunto, el perro oye mi voz y hace como que se está quejando, como quien dice, sálvame, sácame de aquí. Dice, yo no le he hecho nada al perro. Mire, yo me siento aquí todos los días porque esto es lo único que yo hago, sentarme aquí, ver la gente pasar y disfrutar. Y este perro lleva conmigo más de 12 años sentándose ahí mismo, y cada media hora o cada 5 minutos él
Y mientras estaba hablando, ahí va el perro. Digo, pero señor, por favor, ¿quiere ese perro un veterinario? Y dice, ¿qué veterinario? Es que debajo de donde está ese perro hay un clavo. Y ese perro se acuesta todos los días sobre ese clavo. Le duele y se queja, pero no le duele lo suficiente como para moverse. Entonces mucha gente que vive en una vida todo el tiempo le duele, pero no lo suficiente como para moverse. Entonces aquellos dos espías entran a la tierra que emana leche y miel. Yo creo que uno al otro se miraba y decía, chiva al que se raje. ¿Por qué se ríe? Se identificó, ¿verdad? Anyway. Entonces llega a la iglesia y entra la gente a las promesas y las bendiciones del Señor. Y comienza la gente 1 año, 2 años, y entonces empiezan a mirar para el lado en vez de mirar a Cristo. ¿Aló? Y ven que pasan por el lado milagros, prodigios, maravillas. Fulano prospera, sutano se revienta. Oye, esto no es de Dios, porque el pastor dice y no pasa. Y empiezan en el que y el chichichi, pero no se mueven. Y ahí están como el perro en el clavo. No estoy hablando de usted, estoy hablando de la historia del perro comparada con una vida de un cristiano. Puede ser usted. Si alguna alusión personal se parece a usted, mera coincidencia, los nombres de las características de los personajes han sido cambiados. Y de repente usted ve a alguien que empieza a subir y en vez de usted alegrarse, ahí está como aquel que pregunta y el otro se queja. Mi pregunta era, si la situación estaba tan mala, si de verdad sintieron tanto miedo, tanto temor, para después llegar y aquellos 12 hombres, aquellos 10 hombres, infundir tanto terror sobre aquel pueblo, de tal manera que querían matar a aquellos que estaban hablando positivo, aquellos que estaban dando el buen reporte, aquellos que estaban creyendo la palabra, aquellos que habían recibido un espíritu diferente, que habían visto los milagros, las maravillas, las proezas y la gloria de Dios manifestarse en el desierto, que habían visto y habían entrado y habían visto cómo el Señor lo había llenado de favor y le habían hecho escudo y ellos habían entrado por el medio de los gigantes, habían pasado por todos aquellos que lo estaban viendo en aquel pueblo, habían agarrado 2 ramilletes, mire, haga conmigo así. Bueno, ya usted lo sabe, entonces no tiene por qué tener mi cámara. Agarraron aquellos racimos de uva y entre 2 los cargaban. Eso eran más grandes de lo que tú te puedes imaginar. Porque aún cuando tú haces así, haz de nuevo así. Si tú lo puedes hacer, tú lo puedes cargar. Pero eran 2. Quiere decir que para ellos cargarlo, ahora dígame usted, estamos todos nosotros aquí sentados y yo agarro esa silla, ¿no me verá usted salir por el medio de ustedes con esa silla? Quiere decir que como así mismo, como hizo Cristo, miles de veces, que entre medio de los fariseos y de los enemigos, se les escapaban y no los veían, así mismo hizo el Señor con ellos. Hace unos 3 años atrás, no me olvido, fue en octubre, estábamos en una campaña en Ciudad Juárez. Mi papá lo operaban el lunes, me llamaron el sábado para decirme lo operan de emergencia. Yo le dije, si es de Dios, yo estoy ahí. Pero ya usted sabe, comprar un pasaje de hoy a mañana para viajar a Puerto Rico, lo menos que te cuesta son 700, 800 dólares. Dios me consiguió un pasaje por 350 dólares. Pero el problema estaba en que yo no tenía el dinero. La gente que había en la iglesia me habían dado 200 dólares.
me hacían falta $150. Esa tarde yo estoy predicando, cerrando campaña allá en la colonia Azteca, en la iglesia Puerta de Casa de Alabanza, Puerta del Cielo, con los hermanos Lerma. Hoy en día ellos están con nosotros, ayudándonos y asistiéndonos en la iglesia, acá en la colonia del Granjero. Y cuando yo estaba predicando, estábamos activando los dones del Espíritu, activando dones del Espíritu.